Amigos televidentes, mitad de semana, miércoles 16 de diciembre, fría, mañanita navideña. Los buenos días a Yulisa, a Catherine. ¿Cómo estás, Nelson? Qué gusto hoy, ya 16 de diciembre. Queríamos sin el Flaco y sin Gerald, nosotros en este espacio, los que no lo conocen, ellos no se van a ponchar entre sí, pero nos imprimen un poquito de ánimo para arrancar esta jornada acá en Despierta con Serena. Gracias siempre por estar también con nosotros. Yulisa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Kat, buenos días, Nelson. Cuando vi esa toma en amplio sentí como que íbamos para la escuela los tres. Estamos combinados como un Mickey Way, 3 pedazos de Mickey Way. Fue lo que sentí que vi ahí, pero qué bien. Eso es que las almas nobles se conectan aun cuando no están juntas. Yo creo que por ahí debe de andar. Hoy, señores, hablamos de COVID-19, las nuevas medidas que emitió el Poder Ejecutivo ayer mediante un decreto para empezar a cumplirse de inmediato, el mismo día, y cambiar el horario del toque de queda para las 7 de la noche. Algunos pudieron cumplirlo, a otros les cogió la hora y parecería que era normal porque mucha gente no se enteró. Mucha gente no se enteró que comenzaba de inmediato. Incluso hubo algunas confusiones hasta aquí entre nosotros mismos porque no se debía emitir un decreto donde se limitara aún más la movilidad de cada persona sin darle el tiempo para adecuarse, pero así se hizo y no a todo el mundo le dio la oportunidad de cumplir con eso. Había gente más cerca de las 9 de la noche todavía en la calle, pero el decreto establece que hasta las 9 de la noche la gente no puede ser detenida y así se dio. Lo que uno no se pregunta, ¿a qué la prisa y por qué ese juidero del gobierno? Eso es hoy que comienza, una rueda de prensa que no permitieron preguntas. Yo no sé cuál es el librito. Vamos al contenido. Las cifras oficiales de salud pública sobre el COVID-19 ascienden a 155.797 casos acumulados con 32.307 activos, cifras que comienzan a reflejarse en los hospitales del Gran Santo Domingo. Nuevas disposiciones anunciadas por el gobierno para combatir la pandemia encuentran rechazo de médicos que aseguran debieron endurecerlas. Banda de supuesto narco, César el Abusador, habría lavado más de 3.000 millones de pesos a través de una red que involucra desde miembros de su misma estructura hasta personas conocidas. Ministerio Público investigará entramado del sector eléctrico que involucra cuñados de Danilo Medina. Este miércoles conversamos sobre las nuevas medidas en contra del COVID-19 con el doctor Zenén Cava, expresidente del Colegio Médico Dominicano. Que salen las portadas como noticia importante en los medios impresos. Eso nos lo cuenta Susan Castaño. Susan, buenos días. Buen día, Yulisa, Catherine y don Nelson. A propósito de la imposición de nuevas medidas restrictivas para contener el COVID-19, además de horarios del toque de queda y la aprobación de nuevos préstamos por parte de legisladores, conozcamos cuáles otros temas imperan en las principales portadas de los diarios de circulación nacional. Iniciamos como siempre con el diario de casa, El Caribe, que titula en su página principal: nuevo horario de toque de queda busca frenar alza en casos de la COVID-19 en unas 6 demarcaciones y será a partir de lunes a domingo de 7 de la noche a 7 de la mañana con libre tránsito hasta las 9 de la noche. En la fotografía principal muestra a don Alejandro Grullón, quien fue el fundador y primer presidente del Banco Popular Dominicano y del Grupo Popular, y el título de luto reseña: fallece don Alejandro Grullón. La segunda gráfica muestra el evento realizado por la revista Mercado, que reconoce empresarios solidarios. La esquina inferior izquierda reseña que la cúpula del PRM ocupa cargos principales del gobierno. El Caribe resalta en amarillo que Agricultura cerrará el 2020 con una decaída que en el 2019. Materia económica destaca que senadores y diputados aprueban préstamos para transporte y sistema de agua. En materia judicial, este medio nos dice que el PETCA investigará el caso Pulpo Eléctrico. Y es que en el día de ayer el titular de esa entidad, Wilson Camacho, dijo que darán seguimiento a todas las denuncias sobre ilícitos penales en el sector eléctrico. Iremos de inmediato a la portada del Listín Diario, que destaca en su titular de primera página poca aceptación al nuevo esquema
del toque de queda, y es que el Colegio Médico Dominicano rechazó las medidas dispuestas por el gobierno con motivo a las festividades de Navidad y Año Nuevo. La foto principal de ese medio corresponde al evento organizado por la revista Mercado, que reconoce a unos 29 empresarios. Este impreso también reseña el fallecimiento de don Alejandro Grullón y junto a su fotografía dice: muere ícono de la banca y el desarrollo. Listín Diario recuerda que el presidente Luis Abinader completa los primeros 4 meses de su gobierno. En seguimiento a las cifras del COVID-19, este periódico reseña que 6 demarcaciones acumulan un total de 104.452 contagios por COVID-19. Pasemos inmediato a la portada de Diario Libre, que titula en su primera página: el gobierno refuerza medidas sanitarias para mantener el control de la pandemia, y detalla un nuevo horario del toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana en ciudades y a las 9 en el resto del país. Y es que las autoridades otorgaron una gracia de 2 horas para que las personas puedan transitar hacia sus residencias, y el 24 y 31 de diciembre será hasta la 1 de la madrugada. En su gráfica principal destaca la imagen del traslado de los manatíes a su hábitat natural ocurrido durante el fin de semana pasada, y el título nos dice: trasladan manatíes a Bayahibe. En su portada, este impreso da seguimiento al caso de los pulpos eléctricos y lo titula de la siguiente manera: cuñados de Danilo Medina también contrataron con Leted. Más abajo destaca que la pandemia aumentaría el trabajo infantil en la República Dominicana. En materia política, el titular en la esquina inferior derecha de este impreso nos dice: ausencia de líderes del PLD en acto por el 47 aniversario de esa organización política. Conozcamos de inmediato las principales actividades con cobertura periodística para este miércoles 16 de diciembre. Para las 8:30 de la mañana se tiene contemplado el Encuentro Nacional de Mujeres de Exportación vía redes sociales de Prodominicana. Para las 10, una rueda de prensa del Plan Social de la Presidencia en la Avenida España número 2 en Villa Duarte, en Santo Domingo Este. Para las 10, el Ministerio de Salud Pública presentará su boletín sobre la evolución del COVID-19 en la sede de esa institución. Para esta misma hora, un sorteo de obras de electrificación en el Club de la CDEE en la Avenida Isabel Aguial en Herrera. Para las 10 también se tiene previsto la inauguración del acueducto y planta de tratamiento de agua en Guanuma, Santo Domingo Norte. Para las 10:30, la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Banco Centroamericano de Desarrollo Económico en el Salón Verde de la Cancillería. Para las 11, una rueda de prensa entre el Ministerio de Salud Pública y el Centro de Operaciones de Emergencias en la sede del COE. Para las 12:30 del mediodía, se contempla la firma de un acuerdo entre el presidente Luis Abinader, además del presidente del Colegio Médico Dominicano, en el Palacio Nacional. Estas han sido las principales informaciones que ocupan los diarios de circulación nacional, además de la agenda informativa. Feliz resto del día. Gracias, Susan. Que tengas buen día. Ya les decía que esta es una fría mañana navideña, pero frío está el ambiente en las zonas montañosas y valles internos. Allí la temperatura es de entre 6 y 12 grados centígrados. Además, en las zonas costeras del país, las temperaturas para hoy estarán entre 19 y 22 grados. El ambiente meteorológico sobre el país continuará hoy bajo los efectos del sistema anticiclónico, el cual mantendrá limitadas las lluvias significativas sobre la mayoría de provincias del país. Sin embargo, la vaguada, que está ubicada al noroeste de Puerto Rico, en combinación con el viento del noreste, continuará aportando campos nubosos hacia el territorio dominicano, por lo que se presentarán en el transcurso de este día nublados con chubascos pasajeros sobre sectores de las regiones noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo y la Cordillera Central. Sobre las demás regiones habrá un cielo mayormente despejado, con nubes dispersas y escasa lluvia. Para mañana jueves, el panorama seguirá siendo muy parecido al de hoy, pero espérense a mañana para darle el tiempo del clima completo. Hasta aquí el estado del tiempo. Con Nelson Suriel.
Nelson, hoy decaí yo el estado del tiempo. Bueno, es que estamos como en la semana, ¿no? Avanzando ya. Pero no, debería haber ánimo. Muchachos, hay dinerito en la calle, eso dicen. Sí, ya. Bueno, eso dicen por allí. Yo vi ya los cobradores por ahí. Eso sí no pelan, ¿eh? Pregúntale gente puntual. Una gente puntual. En la calle. En la calle sí. Que hay dinero, bueno. Flaco, ¿hay dinero? En la calle hay dinero. Miren, queremos saludar a los que están en sintonía a través de Facebook Live. Gracias a ustedes por sintonizarnos. También en la plataforma streaming www.cdn.com.do. Juan Carlos Gómez está con nosotros. Atinadas y pertinentes denuncias de Yulisa con el pulpo eléctrico. Espero que se haga justicia. Por cierto, no quiero que se me vaya la idea. Quiero felicitar a Nelson Espinal Báez, amigo de la casa, por un artículo brillante que escribió para el periódico Diario Libre. Les recomiendo su lectura, lo coloqué esta mañana también en mis redes sociales. Saludos para el amigo Nelson Espinal a propósito de los casos de corrupción, la expectativa de la gente y el curso que podrían tener esas investigaciones. José Surún está en Nueva York activo. José, ¿cómo estás? Buenos días para ti. Cuéntanos cómo está el asunto del COVID-19, del coronavirus por allá. Salvador Rosario Ortega está también con nosotros. Dionisio Paulus comenta, deben cerrar todo hasta que venga la vacuna. También comenta Lucila Matos, bendiciones desde Italia. Saludos, Lucila, qué rico. En Italia, en esta época navideña, cuando no había COVID, son famosos los conciertos en las plazas, plazoletas. Bueno, Lucila, tenemos una Navidad distinta, eso sí es verdad. Gilvio Peñas también está con nosotros, al igual que Cristian Chávez, que está saliendo para Miami. Yulisa, nos dice Cristian que hay poca gente en el aeropuerto de las Américas, poca gente. Gracias, Cristian, por estar con nosotros y por sus comentarios. Cristian se ha convertido en un reportero a tiempo completo. Sí, señor, ese es el reportero ya nuestro de Despierta con CDN. Albanera y familia, prepárele su pago a Cristian Chávez. Pónganlo en nómina. Vámonos a la primera pausa acá en Despierta con CDN. Para nosotros es un gusto acompañarles. Regresamos. Bueno, el Ministerio de Salud Pública reportó este martes 613 nuevos casos de coronavirus y del resultado de 5.712 pruebas de PCR en últimas 24 horas. Tenemos una historia de Maciel Durán que nos cuenta que las autoridades informan que se registró un fallecido por coronavirus y reportan 613 nuevos casos. La alerta mundial sobre una segunda ola de rebrotes y el aumento de casos en los últimos 15 días en el país fueron la punta de lanza que motivaron el anuncio de nuevas disposiciones. Santo Domingo, Santiago, Duarte, La Vega y Puerto Plata implementaremos un nuevo horario de toque de queda de 7 de la tarde a 5 de la mañana durante toda la semana, permitiendo la circulación hasta las 9 de la noche. Durante rueda de prensa, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en compañía del Gabinete de Salud, informó que el decreto 698-20 también contempla aumentar la capacidad de respuesta para hacer frente a la pandemia. Para reducir la oportunidad de transmisión, limitaremos las reuniones a grupos de 10 personas o menos en los espacios públicos y las mesas disponibles en bares y restaurantes a un 70% de su capacidad instalada y prohibiremos la venta de bebidas alcohólicas después de las 6 de la tarde. Otros anuncios giraron en torno a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Los días 24 y 31 de diciembre, el horario del toque de queda será a partir de las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana, permitiendo la circulación de las personas entre hogares para las reuniones familiares hasta la 1 de la mañana en todo el país. La vicemandataria también precisó que el gobierno está negociando las fechas de entrega de los primeros lotes para la adquisición de las vacunas. Susan Castaño, CDN. Bueno, como ustedes vieron, hay nuevos horarios. Como decíamos al principio, algunas personas ayer no pudieron cumplir con el estar en su casa a las 7 de la noche. Y hay que decir que lo que ha causado quizás un poco de confusión, Kat, Nelson, es que hay una hora de cierre y una hora para que la gente llegue a su casa. 7 de la noche los comercios deben estar cerrados.
9 de la noche la gente ya debe estar en su casa. Hay 2 horas entre un tiempo y el otro para que usted tenga libre tránsito para llegar a sus hogares. Lo mismo va a pasar con las fechas del 24 y el 31, que la hora final para usted llegar y a partir de la cual puede ser detenido por la policía es la 1 de la madrugada. Pero la hora para cerrar los comercios es 2 y 3 horas antes, en el caso del 24 y el 31, pero en los días, los demás días es las 7 de la noche. La gente se pudiera confundir, pero le tomará algunas 24, 48 horas entonces adecuarse, y es que al gobierno no le quedaba de otra que tomar medidas adaptadas a la realidad del COVID en República Dominicana, que viene subiendo en las últimas semanas, al punto de que ya hospitales del Gran Santo Domingo no tienen camas en el área que se ha destinado para atender contagiados de COVID-19. Y a esto hay que prestarle atención. El Colegio Médico Dominicano lo venía diciendo desde hace mucho, que en algún momento se iba a tener que endurecer, y si no nos portamos bien, por decirlo de alguna manera, entonces podrían endurecer las cosas de otro modo. Yo soy partícipe de que la gente respete, mantenga su responsabilidad y que en algún momento tengamos que vivir una normalidad cualquiera, cada quien asumiendo la responsabilidad que le toca, pero las autoridades entienden que un desbordamiento pudiera afectar el sistema sanitario, desbordar las camas de hospitales y la capacidad de atención que tienen esos hospitales, inclusive con la cantidad de médicos y enfermeras que tenemos, y por eso se ha mantenido el toque de queda. Bueno, lo primero que tiene que comenzar a portarse bien son las autoridades. Nosotros hemos tenido un enfoque aquí desde el primer día en este programa a favor de las restricciones y de su endurecimiento. Y hemos estado acompañando a los expertos, a las autoridades, incluido el Colegio Médico Dominicano, en todas sus advertencias de que mientras más se abre, mayores son las posibilidades de un rebrote. Y cuando digo que las primeras que tienen que comportarse bien son las autoridades, porque son las que han estado enviando un mensaje muy positivo, relativizando la cosa. Han llegado a decir, señores, que el COVID está controlado, y más que eso, totalmente controlado. Y le han dado la sensación a la gente de que todo marcha a pasos acelerados hacia la normalidad, pero parece que es en vía contraria, porque ese decreto precipitado, no, el anuncio fue precipitado, el decreto también, que llegó más tarde, evidencia que las autoridades están leyendo mejor que nosotros los indicadores. Yo decía, bueno, tal vez eso de entrar inmediatamente en toque de queda a partir de las 7, que no es toque de queda, lo que tiene que decir, cierre de establecimiento a las 7 de la noche, prohibición de expendio de bebida a partir de las 6 de la tarde, parece que el culpable es el alcohol, no el que se lo toma, y toque de queda a partir de las 9. Porque el toque de queda de 7, si la gente no está en queda, es nada. Entonces, yo digo, las autoridades deben asumir un discurso más firme, no deben darle confianza a la población, y además deben cumplir de manera estricta las restricciones. Ayer escuché al director de la policía que van a ser efectivos. Desde el primer día tienen que ser efectivos. Aquí hablamos de cómo se ha liberalizado todo en los comercios, en los bancos, en los supermercados, en el transporte público de pasajeros, el público y el privado. Entonces, que se cumplan todas esas restricciones, uso de mascarilla, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo digo, las autoridades actuaron correctamente, hay que apoyar todo eso, aunque apoyo lo que dice el Colegio Médico, de que eso del 24 y el 31 hasta la 1 de la madrugada, aquí hemos dicho, Nueva York, el emblemático Times Square, va a ser un espectáculo virtual, pero donde se juntaban casi 2 millones de gente no va a haber nadie. París dijo, no hay celebración del 31. Berlín, Alemania, no hay celebración del 31. Roma, no hay celebración del 31 y la misa de gallo va a ser a las 7:30 de la noche. Entonces, ¿por qué aquí estamos con esa contentura? Entonces, saludo la disposición. Creo que los indicadores están obligando a eso. El domingo, en el boletín, la positividad promedio, o sea, la que se hace cada 4 días, era 12.82. El lunes era 12.92. Y ya se han estado hablando en Santiago, en el Gran Santo Domingo, de que aumenta más de un 50% la ocupación de cama UCI, más de un 40%,
el uso de los ventiladores. Entonces saludamos el anuncio de las autoridades y que se enfoquen en un mensaje de prevención y que apliquen todas las regulaciones y todas las leyes. Si hay que hacer una ley especial como hizo Alemania, como está haciendo Bélgica, 250 euros el que agarran en la calle sin mascarilla, tal vez aquí podamos nosotros hacer cumplir algunas disposiciones. Saludamos eso, pero reitero, nada de flexibilizar, hay que endurecer todas las disposiciones que están en vigor. Estamos en sintonía en eso, Nelson, Yulisa. Definitivamente lo que ha hecho el gobierno de la República Dominicana es cerrar la puerta a aquellas personas que, como bien había señalado el ministro de Salud, estaban incumpliendo absolutamente todas las medidas. El ministro de Salud decía, nos estamos portando mal, y ese es el problema, y las medidas van a cambiar en la medida en que la gente respete o no lo que se está diciendo. Vamos a ver a continuación una gráfica, porque hay mucha gente que no termina de comprender el asunto del toque de queda, del libre tránsito, porque es que, bueno, la palabra, o sea, el concepto de toque de queda encierra en sí mismo esa situación que comenta Nelson. Es un cierre de comercios lo que se ha anunciado hasta las 7 de la noche, porque el toque de queda realmente arranca a las 9. Esa es la verdad. Este gráfico lo ha preparado la gente del meeting, si no me equivoco, y lo han hecho con la plataforma Viene Teoría, que a mí me encanta. Ellos son unos muchachos jóvenes que están haciendo un buen trabajo. Desde el punto de vista periodístico, resalto lo que están haciendo, de verdad que sí, ayudan muchísimo. Miren, lo que está verde, evidentemente, es el tiempo que usted tiene libre. Son 14 horas del día, desde las 5 de la mañana y hasta las 7 de la noche, pero usted tiene ley seca a partir de las 6 de la tarde, y ahí ellos lo señalan. O sea que corra, si ustedes quieren comprar. Hay gente que dice, compro doble, por si acaso. Sí. El toque de queda, como tal, yo insisto en que se llama así a partir de las 9 de la noche. Lo que empieza a las 7 es el asunto del cierre comercial, libre tránsito. A mí lo que no me gustó fue la forma en la que se comunicó. Y yo ayer le sacaba un plato aparte, por cierto, a Raquel Peña, quien tiene sobre sus hombros a prácticamente todo el asunto de la pandemia. Pero siento que hubo mucha confusión para comunicar este tipo de decisión, sobre todo cuando el decreto se emite a las 4:30 de la tarde para que se cumpla ese mismo día. Eso yo creo que fue innecesario, generó un poco de ruido, pero nada, ya lo tenemos arriba, y tal vez es lo que comenta Nelson, que la situación es apremiante por demás. Yo quiero, más allá del asunto de los horarios, más allá del asunto del cumplimiento de medidas, traer a colación algo que comentamos ayer acá, y es cómo se prepara el personal que está atendiendo en primera línea la pandemia. El mundo entero, si no es que está viviendo ya lo que algunos califican como la segunda ola del coronavirus, está atendiendo a la situación en primera línea. Y están pensando qué es lo que van a hacer. Nelson hace el comentario, lo que ocurre en Bélgica, lo que ocurre en Alemania, también en Países Bajos hay cierre total. En Perú están considerando cerrar por completo. ¿Qué es lo que pasa con las personas que están atendiendo allí a los enfermos por COVID-19? Que recordemos, una vez que usted entra en una unidad de cuidados intensivos, usted no ve a su familia. Eso hay que reiterarlo, porque a la gente parece que se le olvida. Y esos trabajadores de la salud que están allí en primera línea, que están dándolo todo, que pasan horas y a veces días, incluso semanas sin poder abrazar a sus seres queridos por temor a que la carga viral pueda contagiarles, tienen también que lidiar con una situación económica apremiante. Comentábamos ayer el asunto de cómo el gobierno había apoyado a través del Gabinete de Políticas Sociales a los artistas, a 70 artistas. Bueno, ayer se hizo oficial esta comunicación que ustedes van a ver en pantalla. Pudimos confirmarla de manera independiente. Es una comunicación del Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello. En ella se establece lo siguiente: nos dirigimos al personal de salud y administrativo del hospital que, ante la situación financiera recibida por esta nueva gestión, en estos momentos no contamos con los recursos económicos para cumplir con la entrega de los incentivos como está establecido en el acuerdo marco. Dice, nos comprometemos a realizarlo a partir de junio y diciembre del año 2021, firmado por el director general del hospital, el administrador también y la subdirectora del departamento de enfermería. O sea que el Estado no tiene dinero para pagar. El Estado no tiene dinero para pagarle al personal de la salud que está atendiendo el tema COVID, pero bueno, decide utilizar algunos recursos para apoyar no solamente, y no voy a hablar del sector entretenimiento en general, sino a algunos
talentos que tienen sobradas razones para justificar un ingreso positivo quizás en este año. Eso ha sido ampliamente cuestionado. Y yo insisto, yo no soy de las que va a decir este sector es más importante que este, pero sí debe haber desde el gobierno nacional una idea de cuáles son las prioridades. Y en este momento, tal y como señaló esa rueda de prensa ayer, con premura, con seriedad, es ahora que tenemos que hacerlo. La atención tiene que estar en el tema salud. Pues yo creo que también los recursos deben estar destinados en ese sentido. Sin salud no tenemos nada. Sin salud no hay concierto ni por live, ni en vivo, ni de ninguna manera, ni ahora, ni mañana, ni más tarde. Entonces, bueno, atención a las autoridades con eso. Bueno, mira, dos cosas a propósito de darle 100 millones a 2 o 3 músicos. Dice Vaqueró, vamos a estar nosotros calientes con los urbanos, que eso no es ninguna ayuda. No, que le está dando el gobierno. Son pagos. ¿Qué pago? No, él dice que es una forma de devolverle un poco a la clase artística que ha hecho mucho por este país. ¿Usted ha dicho esa cosa? Bueno, que hable con Guadi Jaques, que está bien incómodo. ¿Sería? Guadi Jaques dice... Pero no, mira, yo me río. Pero es bien interesante que él diga eso, Es un porque ahí debate. nosotros le preguntaríamos en tiempo de pandemia cuál ha sido el papel que han jugado. En momentos en que no hay dinero para pagarles los completivos a los médicos y enfermeras que están en los hospitales trabajando en primera línea con el tema de la salud por el contagio de COVID-19 y que les dicen que tienen que esperarse meses para pagarle el completivo, Sí. pero tienen que seguir trabajando igual. Ojo, no es que ellos O se paran de peor, Yulisa, trabajar. porque tienen que prepararse para Es lo que viene. Claro, es que si hay inclusive un aumento, ellos van a tener que trabajar el doble, pero no le van a pagar el completivo. Mire, Vaqueró, Pero a los urbanos, le vamos a sí. mandar copia de esa circular a Vaqueró del Mocoso Puello. El Mocoso Puello dice que no tienen para pagarle a los médicos, que están fajados ahora, que están totalmente extenuados con esto de la pandemia. No hay dinero para los médicos, pero hay dinero para los músicos. Para los músicos y para la gente que se fajó en campaña, porque a Robertico Salcedo le dieron un concierto que él va a preparar virtual para el 24 y para el 31, coordinado con la DICON. Pero ni siquiera a la mayoría, Nelson ni Catherine, es a un grupo. Si lo estuvieran haciendo de una manera general, es a través si fuera de un plan, solo y si empresario fuera a través de un empresario artístico De que un por fin empresario picó, artístico. que por fin picó. Está bien, Pero porque mira, él parece que trabajó en la campaña y me por parece fin que se picó. viene siendo una especie de ayuda porque Pero trabajó en mira, la un campaña. grupito. Pero no se puede hacer eso beneficiando a un solo grupo y dejando a los otros en el aire. Mira, Eso yo, no se habla, a propósito de lo que mencionaba Catherine, de los teatristas, Miguel Alejandro Martínez, de la dirección del Partido Alianza País, no lo conozco, pero él hizo un comentario muy juicioso, una nota de prensa, de eso hay que investigarlo, que dónde está contrataciones públicas, que ahí no hay licitación, que eso no es función, una adjudicación directa. que eso no es función, que etcétera. Pero ¿qué dice él? En el país hay cientos de gestores culturales, teatristas, músicos, pintores, artistas plásticos, técnicos de sonido, maquillistas, especialistas en vestuario, entre otros miles de hombres y mujeres que hacen el arte posible. Entonces a 2 o 3 músicos, nada más. Pero el enfoque del comentario no es contra los músicos, ojalá que le den No, 50 hombre, no, fiestas. es sobre la prioridad. Las prioridades. Esa circular del Mocoso Puello que no tiene dinero para pagarle a los médicos los incentivos en medio de esta pandemia, eso retrata de cuerpo entero la necedad. Yo no encuentro el término para calificar el asunto Mira, de los Nelson, artistas. mira, Catherine, esa carta del Moscoso Puello le elimina al gobierno el discurso completo que tienen de ayuda a sectores diciendo que tienen el COVID-19 controlado. Eso les elimina al gobierno el discurso de que las instituciones del Estado están trabajando bajo control. ¿Cómo puede ser que aquí se esté regando dinero, 100 millones de pesos, por solo poner un ejemplo, para ayudar? Muy bien, todo lo que sea para ayudar está bien, pero ¿cómo va a ser que la gente de la salud, que los médicos que están trabajando con el COVID, los dejamos de último? En la última fila, para entonces, cuando esto se ponga peludo, que ya se empieza a poner, pedirle a esos mismos, a los que ya llevan sacrificado, que trabajen el doble. ¿Y con qué motivación lo hacen? ¿Con qué motivación un médico te trabaja un doble horario cuando tú le dices que no hay dinero para pagarle? Pero ven todos los medios de comunicación que a otros que no están trabajando tú le das más de lo que le estás dando a él. Yo creo que el gobierno tiene que ver de qué manera transparentiza un discurso que viene siendo doble desde hace mucho tiempo. El COVID-19 y que la gente no puede salir, pero los funcionarios salen. Pero los funcionarios van a conciertos. Pero los funcionarios van a cena en medio del toque de queda cuando nadie puede salir.
No hay dinero para los médicos, pero sí hay para otro grupo. Y hacen una rueda de prensa para decirlo. Esto es el colmo del descaro. Yo no digo que no lo hagan, es más, creo que han tardado mucho, pero debieron dárselo a todos, a los que pintan, a los que cantan, a los que hacen coro, a los teatristas, a los actores. Son muchas las personas que necesitan esa ayuda. ¿Por qué beneficiaron un solo empresario? Un empresario porque era de las líderes del gobierno, porque trabajó en la campaña, y los otros no se lo merecen. Dígame, los otros artistas no se merecen la mano amiga del gobierno, pero ¿y los médicos que están ahí esperando? Mira, hablando ¿Es justo decirle a un médico ahora no hay dinero para pagarte? Cuando tú estás haciendo una rueda de prensa diciendo que hay 100 millones para un grupo. Yo creo que así no es. Hay una declaración ahí de Wadi Jaques que podemos verla, que van quizás en la misma línea, precisamente porque parece que ellos están en el grupo de los que no le dieron nada, entonces fue desigual. Mira, no fui yo que lo dije. No es la de una figura pública importante. Yo no tengo cientos de miles de followers. Yo no salgo en los medios exhibiendo mi casa, mis cadenas, mis relojes, mis carros. Yo no he vendido millones de discos. Yo no he sido protagonista de varios escándalos. Lo que digo solo llegará y repercutirá en unos cuantos. Porque soy tan solo un actor, escritor y director dominicano que ha trabajado por casi 30 años, que ha representado nuestra nación y su cultura en más de 10 países, que ha contado sus historias y desarrollado un trabajo digno, que ha conseguido el aplauso de un público que me enorgullece cuando, estando fuera de mi tierra, al verme dicen, ese es Wadis, el actor dominicano. Ese apellido, dominicano, me llena de orgullo. Quizás por eso, cuando veo que la alfombra roja de nuestra Casa de Gobierno se tiende para reunir y escuchar las necesidades del sector más popular de la clase artística nacional, un grupo fabuloso en el cual hay gente que quiero y admiro, pero que no incluye ningún actor, director, escritor, bailarín, pintor, folclorista o artista de otra disciplina, que también trabaja en pro del arte y la cultura de una nación que merece algo más que bachata, balada, merengue, salsa y dembow, me hace cuestionar la valorización que le han dado todos los gobiernos de nuestro país al arte que realizamos. No pido que nos den reconocimiento, ni que nos incluyan en sus fabulosos cócteles. Solo pido respeto y una mejor valorización para los artistas que no le sumaremos muchos followers a su cuenta de Twitter, pero que dignamente tratamos de alimentar una nación hambrienta de buen arte. Me recordó los tiempos de la cultura popular. Mire, finalmente, enfocado en la circular del Moscoso Puello, es un asunto de prioridades. A propósito, entre paréntesis, Catherine, sí. Me dice una amiga, me dio el valor del reloj que tiene Mozart La Para. Ah, ¿te lo dio? Me lo dio, le vio la marca y me... Ay, Virgen Santísima. Pero no es eso, es la circular. No hay un chele para pagarle a los médicos sus incentivos. José Manuel Valiente, el economista, entrevistamos aquí, creo que el lunes, ustedes me excusan. Sí, ¿no? Él hablaba de las prioridades que tiene que tener el gobierno, sí. Y mencionó, lo dijo él, no yo, que no le gustó que el gobierno le dijera a los hoteleros de Bávaro que le va a dar 2.5 millones de dólares para eliminar una barrera para los sargazos. Él dice que eso no es prioritario. 2.5 millones de dólares son como 145 millones de pesos. Sí. ¿Y por qué le tenemos que quitar los sargazos a los señores hoteleros que no han sido capaces de hacer un rompeola ahí, se la ahoga a la gente? Bueno, ya por ahí tú calculas, ya iban 245 millones de pesos, 245 millones, o sea, casi 4 millones de dólares. Calculando rápido, ubicados por el gobierno del presidente Abinader en algunos presupuestos que quizás no son la prioridad, según lo que estamos viviendo y según lo que el propio gobierno está diciendo. ¿Cuál es la prioridad? Yo me voy a ir a la pausa con una imagen que comparte una querida amiga doctora, la compartí en el grupo que tenemos acá en Despierta con CDN, amigos de la producción, en donde ella se cuestiona sobre lo que estamos viviendo y sobre lo que está sintiendo en carne propia el sector salud. Y es eso, cómo ellos están dando el frente mientras muchos están bailando, jugando, bebiendo, violentando cualquier protocolo,
y ellos están allí teniendo que dar la línea de fuego. ¿No tenemos la imagen, chicos? No sé si parece, la pueden compartir. Parece que no. Mira, no la tenemos. No aparece la imagen. Okay. Mira, a propósito... Es una caricatura. Mírala ahí. Ahí está. Eso duele en el alma. Duele en el alma el esfuerzo de muchos y la poca empatía y compromiso de todos. Y eso aplica para muchos escenarios. Sí, hay prioridades. Yo voy a terminar haciendo el mismo anuncio de ayer, que el sábado voy a poner actividad de los músicos amigos de Santiago. Ah, qué bueno. Una actividad para recoger fondos para su cena. Pero oigan esto, esos músicos de Santiago me mandaron una lista a mí de 42 de ellos, cantantes, guireros, tamboreros, pianistas. Cuando comenzó la pandemia, el mes, yo incluso hablé con un par de funcionarios del gobierno anterior. Yo, mire, ayuda a estos músicos de Santiago. Ellos hablaron con el senador Valentín en ese entonces, Buchipluma nada más. Creo que hablaron con Fernando Rosa, Buchipluma nada más. Ese funcionario del gobierno me dijo, no, esa lista de 42 músicas, vamos a mandárselo al plan social, pero no le llegó ni un chele. Yo la tengo todavía, si quieren, y ellos lo que aspiraban era una ayudita de 3.000, 4.000 pesos, no millonaria, ¿entiendes? Entonces no me ayudaron los funcionarios del gobierno anterior, pero yo tengo la lista, 42 músicos de pura cepa de Santiago. Cantantes de 30, 40 años ahí, que se lo está llevando quien lo trajo en este momento y no tienen un chele. Ahora sí. Con nosotros está listo el capitán José Urtecho, el capitán Casa Tapones. Capi, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigo. Excelente, espero que estén bien por allá y un saludo al equipo. Vamos de inmediato al tránsito en la ciudad de Santo Domingo. Atentos a los que transiten en dirección Santo Domingo Cibao en la autopista Duarte. Tenemos un camión averiado desde temprano en el kilómetro 13 de la autopista Duarte. Está generando este congestionamiento que ya está próximo a llegar al elevado de los beisbolistas en dirección hacia el Cibao. El congestionamiento habitual también en el kilómetro 9, también en dirección Santo Domingo Cibao. O sea que está complicada la salida hacia el Cibao en la autopista Duarte. Está buena, sí. Tenemos tránsito lento en dirección Cibao-Santo Domingo en el kilómetro 18 y esto se extiende hasta el kilómetro 14. Más adelante, otro pequeño congestionamiento próximo a la carretera Duarte Vieja, también en dirección Cibao-Santo Domingo. Otro camión averiado en la avenida Sol Poniente con República de Colombia está generando congestionamiento que ya está llegando a la Jacobo Magluta. En la misma Jacobo Magluta se aprecia lentitud luego de cruzar el puente sobre el río Isabela. La República de Colombia, próxima a la Embajada Americana, tiene tránsito intenso en dirección desde la Monumental hacia la Jacobo Magluta. En el polígono central, en este momento tenemos viabilidad en el tránsito en la avenida Abraham Lincoln, López de Vega, Tiradentes, Winston Churchill, la Máximo Gómez. La Ortega Set cambia el panorama con un tránsito retrasado desde la San Martín hasta su llegada a la Fantino Falco. En sentido contrario, también hay lentitud desde la Gustavo Majercar. A Kennedy con tránsito intenso desde la avenida Núñez de Cáceres hasta su llegada a la López de Vega. Más temprano había un vehículo averiado próximo a la subida al elevado de la avenida Abraham Lincoln y ha generado este congestionamiento que ya está próximo a llegar al kilómetro 9 de la autopista Duarte. A 27 de febrero con tránsito lento la entrada al túnel en dirección desde la Núñez de Cáceres hacia la Winston Churchill. En sentido contrario, congestionamiento habitual intenso desde el elevado. Hay un fuerte congestionamiento desde el elevado hasta su llegada a la Ortega y Gasset. Estamos investigando qué ocurre en este punto que está generando esta congestión que ya está, que se une a la congestión de las Américas en dirección desde la zona oriental. Estamos recomendando utilizar el puente flotante o el puente Mella para circular desde la zona oriental. La George Washington, algo lenta, próxima a su llegada a la avenida Máximo Gómez en sentido desde el Obelisco, se recomienda utilizar la avenida Bolívar, que en este momento está menos complicada. En Santo Domingo Norte, en este momento tenemos tránsito lento a la subida al puente Peinado y esto está retrasando el tránsito en la avenida Mirador Norte en dirección oeste-este. El puente de la 17 con un pequeño congestionamiento en el Trébol, en la subida desde la zona oriental y más adelante otro pequeño congestionamiento a la altura de la Padre Castellanos con Pedro Olivo Cedeño. Poco más hacia el sur, la avenida Independencia, algo lenta a su llegada a la avenida Italia. Sin embargo, yo me quedaría en la avenida Independencia, ya que en la autopista 30 de mayo se aprecia lentitud próximo a la calle San Juan Bautista. La Rómulo Betancourt, Sarasota, así como la avenida Enriquillo, Jiménez Moya y la avenida Núñez de Cáceres, en este momento fluyen sin mayores inconvenientes en ambas direcciones. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Capi. Como siempre, para nosotros es un gusto tenerte acá en Despierta con CDN. Gracias, un gran abrazo. Bueno, ahí estamos.
Por cierto, vamos a seguir abordando la situación relativa a las medidas anunciadas por el gobierno en materia sanitaria y sobre todo en materia de restricciones. Esas nuevas disposiciones anunciadas por el Gabinete de Salud para combatir la pandemia encontraron el rechazo de algunos médicos, quienes exhortaron al gobierno a endurecer aún más las medidas que entraron en vigencia, entre ellos el Colegio Médico Dominicano, que decía que es desde las 6 que tiene que estar el toque de queda cerrado. Mientras tanto, en los barrios de la capital, la ciudadanía mantiene también diferencias con respecto a estas aplicaciones. Yagui Minaya hizo un recorrido. Vemos. El peligroso ascenso de los casos de COVID-19 mantiene la negativa del expresidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, quien aseguró que ahora que se avecinan las fiestas de Navidad es cuando el gobierno dominicano debió tener un mayor control y restringir al extremo la libertad de la ciudadanía. Alertó sobre un posible rebrote. A principios del mes que viene, en el nuevo año, que la gente se agrupa y se aglomera, y se pierden las medidas de seguridad, se pierde la implementación del control y reaparece la sobredimensión de la infección y nos afecta a todos y sale más costoso. Debieron haber sido restrictivas con mayor rigurosidad desde el mes pasado. Nosotros lo planteamos una y otra vez. En tanto que el doctor Mejía Familia externó su preocupación por el comportamiento de la ciudadanía e indicó que es evidente que mucha gente ni siquiera respetará el libre tránsito que ahora incluyen las restricciones. La ciudad va a estar normal porque todo el mundo va transitando hasta la 1 de la madrugada viviendo dentro de los vehículos. Va a aumentar la mortalidad de los pacientes, los focos de contaminación, pero también van a aumentar los accidentes. Ustedes lo van a ver, porque la gente va, oye, el dominicano es canero, el dominicano se le ingenia. Para el 24 y el 31 de diciembre, mientras unos ciudadanos dicen que se quedarán en casa compartiendo en familia, otros aseguran que disfrutarán al máximo de sus horas de libertad. Debe de cerrarlo desde las 5 de la tarde, porque aquí hay muchas personas que no respetan. El gobierno lo que tiene que ponerlo eso, de mi parte, 24 horas, 3 días, para después nosotros salir para adelante. Abinader lo que está abusando, porque uno que quiere salir a josear, a buscar cuarto, y este hombre viene a atracar a uno a las 7 de la noche. Uno no tiene vaina que hacer, lo que está abusando, estamos truchos. Bueno, hay mucha gente presa. La gente está guardando sus 2,000 pesos y 500 para el pote, 2.500 diarios para eso. Hoy que entraron en vigencia las nuevas medidas al recorrer las calles de barriadas como Villa Consuelo, Villa Juana, La Ciénega, Ensanche La Fe, entre otras, se pudo visualizar que muchos negocios cerraron sus puertas a tiempo. En cuanto al tránsito de la ciudad, momentos previos al toque de queda se encontraba bastante caótico. Yagmi Minaya, CDN. Está el sentir popular, cómo piensa la gente del pueblo con su fino olfato. El 31 va a ser difícil la situación. Solo quiero llamar la atención de las autoridades del precio de la improvisación. Catherine decía que el decreto fue publicado a las 4:30 de la tarde, el 698-20. Este decreto que establece un toque de queda, que no es toque de queda a las 7 y una libre circulación hasta las 9 de la noche y no expendio de bebidas alcohólicas de las 6. Pero atención, eso es para el distrito, el Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, Duarte y Puerto Plata. Las otras provincias tienen su horario especial. Miren, habrá que pensar en los sectores afectados, van a ser muchos. Ya las grandes plazas han hecho sus reajustes, van a trabajar hasta las 7 de la noche, ahí cierran, 24 y 31 hasta las 6 de la tarde, ahí cierran, y su empleado que se la bandeje. Pero miren, un restaurante, ¿cómo se abastece? ¿Cómo repone su inventario semanal? ¿De un día para otro? No, eso no es así. Entonces ese cierre drástico, improvisado, decreto a las 4:30 y esta noche a las 7, eso ocasiona pérdidas innecesarias, costos, grandes sacrificios, y menciono solamente a los restaurantes, pero hay muchos establecimientos que comenzaron a sufrir desde ayer. Ese anuncio como un relámpago, como una celación llegó. Eso es esta noche, no podemos aguantar a mañana siquiera. Incluso el anuncio se hizo sin el decreto. Entonces, atención con eso, que usted no llena un freezer de productos perecederos hoy
y mañana vuelve y lo llena. Eso se queda ahí. Solo quería decir eso porque ya hemos abundado lo suficiente sobre el coronavirus, sobre la necesidad que en vez de ampliar que se cierre más. A mí me llama la atención la voz popular de la gente, como ustedes lo acaban de ver, un señor que dice que ya ellos se están preparando para esos días festivos y que van a guardar sus 2.500 pesos en el bolsillo día por día. Parece que le va bien. Pero si van a guardar los 2.500 pesos, dice que 500 para el pote y los 2.000 son de la multa. O sea que la gente, al menos algunas personas en esos barrios se están preparando para ser apresados. Eso te quiere decir que ellos no están dispuestos a cumplir con el toque de queda ni con las medidas que han impuesto las autoridades. Y si van a estar bebiendo, entonces no van a estar usando mascarilla, ni van a estar respetando el distanciamiento. Ese es el comportamiento de la clase ciudadana que hace que todavía nosotros estemos en esta situación. Ese es el comportamiento que nosotros criticamos y ese es el comportamiento que tiene que combatir la autoridad. No es a los que están trabajando, que salen a las 7 de la noche y lo agarran en la calle y la policía le hace pasar un mal rato. Es a esos que, pese a que las autoridades le explican por qué no pueden estar en la calle, dicen que prefieren pagar la multa y que se lo lleven preso y no dejar de beber. Eso a mí particularmente me da vergüenza ajena. Ver que la sociedad no quiere cuidarse y que prefiere retar la autoridad de la policía antes que permitir que la misma policía les cuide y les acompañe y les vigile para que ellos mismos se tengan que cuidar. La verdad es que eso da vergüenza. De ahí quiero pasar a otro tema. Hemos visto algunos tweets del magistrado Wilson Camacho a propósito de la investigación que se ha hecho respecto de los pulpos eléctricos, donde él ha dicho que entre una denuncia de corrupción, el tipo que sea, y una medida de coerción, como la de Operación Altipulpo, por ejemplo, median muchas horas de trabajo, a veces meses, cientos de diligencias de investigación, miles de documentos revisados y decenas de personas involucradas y muchas discusiones. ¿Qué quiere decir el magistrado Wilson Camacho? Esto para todas las denuncias que se han hecho y que incluso de los medios de comunicación que han replicado las investigaciones respecto del tema de las adjudicaciones sorprendentes que tenían los hermanos Montilla en las empresas del sector eléctrico. Que el hecho de que ellos no hagan un operativo y se lo lleven no significa que ellos no están investigando. Pero el hecho de que estén investigando no significa que necesariamente deben haber apresamientos. Y que para hacer una operación tan grande, y parecería que está haciendo una comparación, ellos necesitan estar seguros, trabajar por mucho tiempo, coordinar múltiples cosas, y entonces luego ellos actúan en la medida de lo que dice la ley. Según lo que ha dicho el magistrado Wilson Camacho también, dice, vamos a investigar cualquier hecho que nos enteremos por cualquier vía y que pueda constituir un ilícito penal. En este caso, un ilícito de corrupción. Quien lo está tipificando como ilícito de corrupción es Camacho, no yo. Y se está refiriendo específicamente a la investigación de los pulpos eléctricos, donde nosotros, que ayer presentamos hicimos una presentación ampliada de lo que habíamos puesto el lunes, presentamos decenas de miles de millones de pesos en adjudicaciones que se hicieron a los hermanos Montilla. Y a pesar de que el señor Maxi Montilla aparece en una entrevista de un periódico el día de hoy diciendo que todos sus negocios fueron ilícitos, nosotros hemos presentado licitaciones donde todas las empresas que participaban eran del señor Maxi Montilla. Si eso es lícito, entonces que se lo permitan hacerlo a los demás, que se lo permitan a los demás empresarios, a los que venden pluma, a los que venden colcha, a los que venden cualquier cosa, a los que venden aguacate, a los que suplen a las instituciones, no de las sedes, del Estado completo, de papel, de lápiz, de silla, de lo que sea. Porque si se lo permiten a un familiar del presidente, a un hermano de la primera dama, entonces tienen que permitírselo a los demás. No es cierto que eso es lícito, eso lo prohíbe la ley de compras y contrataciones, eso lo prohíbe el Código Penal. Y eso no aguanta una auditoría ni siquiera visual. Yo acepto que el señor Maxi Montilla se defienda, es más, yo defiendo el derecho que él tiene a defenderse. Pero hay cosas dentro de su relato que ciertamente ameritan una explicación. Y si la explicación que él tiene que dar mañana, pasado, dentro de una semana, dentro de 10 meses, es tan convincente que pudiera desarticular argumentos que se han presentado en la investigación, hasta lo acepto.
Sin embargo, nosotros sabemos lo que hemos encontrado ahí. En este canal, quien les habla tiene más de 300 contratos del señor Maxi Montilla. Dudo que cualquier otra persona de medio de comunicación tenga más documentos que nosotros. Son cajas y cajas. Y esas cajas, si en algún momento las solicitara el Ministerio Público, pues nosotros estamos en la disposición de dárselas. Me parece absolutamente correcto que el señor Maxi Montilla haya salido a defenderse. Es más, nosotros estamos abiertos a recibirlo y conversar con él y presentarle punto por punto cuáles son los hallazgos de nuestra investigación. Y si él quiere darnos una explicación, nosotros con todo el gusto la pasaríamos aquí sin edición, para que no se entienda tampoco que hay ninguna intención de dejarlo quedar mal, porque no es así. El señor Maxi Montilla afirma que todos sus negocios eran lícitos, cosa que él tiene todo el derecho de decir. Dice además que él suple al Estado desde el año 2004, cosa que podría ser cierta. Nosotros no tenemos contratos del año 2004, de donde él dice que suplió por más de 2.000 millones de pesos a las EDES. Y si él lo dice, nosotros no tenemos por qué dudarlo, y más si él pudiera presentar documentos de lo mismo. La pregunta aquí no es si suplió o no suplió, es de qué manera lo hizo. Si las licitaciones se hacían solamente invitando a las empresas de él, y a veces de su hermano, y a veces de su cuñado, entonces esas licitaciones no eran claras. Si el Consejo de Administración y el Comité de Compras trabajaban de una manera directa, adjudicando diariamente varios contratos a las mismas organizaciones, eso amerita una explicación. Y no quiero yo entrar en argumentaciones que tal vez quien debería decirlas sería otra persona. El señor Maxi Montilla dice además que él no tenía familiares, que él trabajaba y que vendía las EDES y al gobierno, porque él no le aplica la ley de compras y contrataciones, que dice que tú no puedes ser suplidor en una institución donde hay un familiar tuyo, directo o indirecto, y la ley es específica. Entonces, si el señor Maxi Montilla se sustrae y lo dice de lo que dice la ley, entonces ¿por qué vendían de este? Donde su cuñado, su concuñado, era el administrador general. A mí me parece que en la medida que se dan más explicaciones, nosotros tenemos más preguntas, pero me parece muy bien que él salga a aclararlas. Incluso si quisiera aclarárnoslo a nosotros mismos, nosotros estaríamos en disposición de escucharlo. Y como dije anteriormente, demostrarle otras cosas. Dice que cuando Danilo llegó al gobierno, ya él había vendido más de 2.000 millones de pesos y que sus empresas que suplen productos eléctricos de alta y media tensión tienen prácticamente como único cliente al Estado Dominicano. Ese es su derecho. Lo que pasa es que usted no puede venderle a otro familiar suyo, sin importar si es o no una institución del Estado. Él dice además que él hizo una estructura en China que le permitió arrollar en las licitaciones 2008, 2009, 2010 y 2011. Y que en el caso de Aclara, esa estructura que él había creado en China, le dio la exclusividad para hacerlo despegar justamente entre 2012 y 2013, y por eso es que a partir de ahí las EDES le adjudicaban más contratos que a nadie, que por eso es que se dice que las EDES eran de él y él influía, pero él dice que no era así, que ha sido un trabajo tesonero de 16 años, que cuando Danilo llegó a la primera magistratura ya él tenía 8 años de vida empresarial. Nosotros ayer obtuvimos una carta que manda Aclara, la compañía de los medidores que suple el señor Maxi Montilla. Se le envió la carta que el señor Maxi Montilla presentó a las EDES, donde esa carta decía que él era la única persona que podía vender los medidores Aclara. La carta que ha contestado el suplidor, y es bueno que el señor Maxi Montilla, si nos está viendo, dé una aclaración al respecto o simplemente la lea. Dice que ellos no reconocen la carta que fue presentada en las EDES, que ciertamente ellos tenían conversación con el señor Maxi Montilla y que ciertamente él les había pedido distribución para 3 compañías eléctricas de República Dominicana, pero que esa autorización que ellos le dieron o esa distribución no era exclusiva, de modo que ellos como suplidor, como fabricante, no pudieran venderle al Estado Dominicano. Significa también, y ellos dicen, que aquí hay otros distribuidores que también podrían vender y que hay otra marca que también circula en República Dominicana y que también podía ser adquirida. Dicen además que ellos
como compañía tienen otros distribuidores y que ellos venden directo. Algo que más que aclarar o darle fuerza a la carta del señor Montilla, lo hace quedar en una serie de cuestionantes. Y que deja ver además que el Estado Dominicano, que las EDES, que la CDE, pudieron comprar directo con el fabricante y no comprar a un precio más alto a través del señor Maxi Montilla. Simplemente me parece muy bien que él dé su versión. Dice que fue a la Procuraduría General de la República antes que lo vayan a buscar, que él fue, pero no pudo hablar con la procuradora, porque ella estaba trabajando en temas del Consejo Nacional de la Magistratura, pero que él tiene la intención de verla. Particularmente me parece una posición correcta del señor Maxi Montilla, pero entiendo que él tiene muchas preguntas a las cuales darle respuesta, y si luego de él dar esas respuestas, el Ministerio Público entiende que él fue una persona correcta, un empresario lícito, que nada de lo que se ha evidenciado en esos contratos lesiona la participación comercial de él y que no se actuó en contra de las leyes, del buen y lícito comercio, de la libre empresa y del buen derecho, entonces simplemente el señor Maxi Montilla puede seguir supliendo. Sin embargo, lo que se ha dicho del entramado entre las EDES y las empresas de Montilla, no solo lo decimos nosotros, lo dice el ministro de Energía y Minas, lo dice el vicepresidente de la CDEE, y lo dicen los administradores de las empresas de distribución eléctrica que son semicentralizadas. Entonces, me parece que hay muchas preguntas a cuál darles respuesta. Ayer fue un día de muchas reacciones sobre los temas más candentes de la actualidad, y también hubo reacciones de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, que aseguraron que esa organización no apañará los actos indebidos que se compruebe fueran cometidos en la pasada gestión. Esto al referirse al más reciente escándalo que involucra a dos cuñados del expresidente Danilo Medina en supuestos actos fraudulentos en las sedes. Como nos cuenta Yalilis Calcaño, el tema generó ayer martes diversas reacciones entre diputados de distintas bancadas. Los legisladores PLDistas aseguran que no respaldarán ningún acto de indelicadeza que haya podido darse en los gobiernos del PLD, pero piden a la Procuraduría no enfocarse solo en una determinada gestión de gobierno. La justicia tiene que tener la venda en los dos ojos. No puede destaparse un ojo para solo ver una administración de un partido o de un líder político determinado. Puede haber un asunto de una falta de ética, diría yo, pero no una violación a la ley. Porque el que usted tenga algún vínculo con el presidente de la República, no hay ninguna ley que le prohíba a usted que usted pueda ser un contratista del Estado. El PLD siempre ha dado la cara, el PLD es un partido que ha robustecido a la democracia dominicana, y lo único que estamos pidiendo es investigaciones de lugar, debido proceso. Para los PRMistas, el escándalo que involucra a dos cuñados del expresidente Danilo Medina con contratos millonarios en el sector eléctrico no es una sorpresa. Aseguran inclusive que vendrán más casos. Tengo entendido que el expediente de asfaltos está listo, que el expediente del INAIPI está listo, que el expediente del plan social está listo, y ahora se suman las EDES, que también faltan algunos detalles, pero que está a punto de culminarse su investigación, lo que conlleva a que, les reitero, en los próximos días el número de imputados aumentará vertiginosamente, y probablemente el Estadio Quisqueya dejará de jugarse béisbol para llevar a los encartados en los próximos procesos, porque la cárcel no bastarán. En lo que sí coinciden la mayoría es en la necesidad de reformar la ley de compras y contrataciones públicas. Para que las sanciones que incluya sean más drásticas, y entonces todo aquel que incurra en actos de corrupción en contra de los erarios del Estado pague las consecuencias de manera drástica. De acuerdo con un trabajo periodístico presentado por CDN, los hermanos de Cándida Montilla de Medina fueron beneficiados de manera irregular con contratos millonarios que superan los 18,000 millones de pesos. El PEPCA informó que la denuncia será debidamente investigada.
Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, todo esto llega en momentos en que el Partido de la Liberación Dominicana, como saben, llegó a su aniversario número 47. En el año 73, cuando Juan Bosch decidió fundar esta organización partidaria, entre otras cosas mencionaba cómo le asqueaba personalmente, decía, la corrupción. Una de sus frases, estuve revisando, dice lo siguiente: los dominicanos saben muy bien que si tomamos el poder no habrá un PLDista que se haga rico con los fondos públicos, no habrá un PLDista que abuse de su autoridad en perjuicio de un dominicano, no habrá un PLDista que le oculte al país un hecho incorrecto o sucio o inmoral. Y a mí me gustaría quedarme sobre todo con esta última parte de esa reflexión del profesor Juan Bosch en algún momento. Porque si bien yo no soy quien para decir de ninguna manera que todo PLDista haya metido su mano en entramados corruptos, de ninguna manera, también soy de las que piensa que ese partido está llamado a hacer una profilaxis urgente, quirúrgica, de quienes han empantanado esa organización que detentó el poder por largos años en la República Dominicana. Y que si bien es cierto, no todo fue asqueante, lo que ha quedado es el tufo de la corrupción. Mucho fue desarrollo, sí, mucho fue desarrollo. Yo soy una observadora en primera fila, tengo que decirlo así, de que en el Partido de la Liberación Dominicana, con el Partido de la Liberación Dominicana gobernando la República Dominicana, hubo avances en el país. Yo llegué en el año 2011 a la República Dominicana, proveniente de un país que ya se veía un rumbo sesgado por la dictadura. Yo vi un país con libertades en el 2011. Yo vi un país en donde definitivamente había ánimo de desarrollo, ánimo de construcción, ánimo de institucionalidad, evidentemente con graves problemas, gravísimos problemas. Pero el Partido de la Liberación Dominicana fue un protagonista del desarrollo del país. Así que me parece a mí es injusto que toda la plana de esa organización partidaria se vea salpicada, empantanada por una situación tan deplorable como la que están atravesando. Ayer en los actos de celebración, evidentemente no hay mucho que celebrar por lo que les comento, de este tufo que ha quedado producto de estas denuncias de casos de corrupción en el pasado gobierno. No estoy diciendo yo que sean culpables todos, habrá que seguirse un proceso al respecto. No vimos a las figuras trascendentales, al menos, del partido. Y yo creo que están guardados, pero a mí me gustaría, y repito, quedarme con esta última frase del profesor Bosch, en donde decía, no habrá un PLDista que le oculte al país un hecho incorrecto o sucio o inmoral. ¿En qué medida los representantes de esa organización partidaria, aunque no hayan metido la mano, no son también de alguna forma responsables por ocultar al país hechos sucios, hechos incorrectos, hechos inmorales? Esa es la mea culpa que yo creo que quizás algunos con conocimiento de causa pueden hacer, pueden reflexionar. Nelson. En la historia de Yarilis, un legislador dice que habría que habilitar el Estadio Olímpico Félix Sánchez para meter gente presa con estos actos de corrupción, pero yo creo que el Estadio Olímpico le quedará chiquito si realmente aquí se persigue el dolo, se persigue la corrupción sin tener corruptos favoritos. Y de todos los partidos. Ahí voy, es de todos los partidos. Hay un caso que ha sido opacado por el pulpo ahora, que es el de César el Abusador. Tenemos una historia ahí. Hay una historia de César el Abusador. Eso involucra un blanqueo de más de 3.000 millones de pesos. Y señores, ese es un entramado, yo no sé cómo llamarle, buscarme un molusco, hay gente que habla de pulpo eléctrico, calamar eléctrico, anguila, hay que buscar, porque en ese de César el Abusador, en ese expediente, hay mucha gente que no son de la familia Medina, entonces, en ese sentido, cuando hablemos de allanar el Estadio Olímpico, hay que convenir en que posiblemente quede chiquito si comenzamos a meter gente presa. Mire, eso de César el Abusador, esa mafia, habría blanqueado capitales por más de 3.000 millones de pesos, según plantea la acusación
del Ministerio Público. Aneudis Martí ha trabajado parte nada más del expediente que involucra a 43 personas, un expediente que consta de más de 725 páginas. Él nos ofrece los detalles. Veamos esta historia de Aneudis. Los investigadores de los Estados Unidos establecen que César Emilio Peralta lideró una organización criminal transnacional que recibía miles de kilogramos de cocaína y heroína procedentes de Colombia para posteriormente colocarla en los Estados Unidos y Puerto Rico. La estructura liderada por el abusador logró colocar, estratificar e integrar al sistema financiero nacional más de 3.418.786.413 pesos procedentes del narcotráfico. Solo la esposa de Peralta, Marisol Franco, también imputada, habría blanqueado 161,8 millones de pesos entre 2006 y 2019. El expediente relata que para el blanqueo de capitales Franco utilizaba una técnica de convertir el capital ilícito en lícito, generando la misma cantidad de crédito y de débitos sin generar un reporte de operación sospechosa, pues se trataba de entrada y salidas de productos financieros a su nombre. Los investigadores señalan que la adquisición de muebles e inmuebles de lujo registrados a nombres de prestanombres, la apertura de centros de diversión nocturnos y la realización de transacciones ilícitas en agencias de cambios clandestinas, no registradas ni autorizadas en el sistema financiero nacional, como tres mecanismos esenciales para el blanqueo de capitales que utilizaba la banda liderada por César Emilio Peralta. Las autoridades vinculan a la red además al ex pelotero de Grandes Ligas Octavio Dotel, quien supuestamente se habría unido a la organización tras una caída económica que tuvo en el año 2015. La acusación indica que la condición de Octavio Dotel dentro de la estructura criminal liderada por César Emilio Peralta era la de servir como colaborador, ayudante y facilitador para el lavado de activos. En este sentido habría ocultado, disimulado, encubierto la naturaleza del origen, propiedades o derechos sobre bienes de capitales y a la vez adquirió, posee, administra bienes procedentes del narcotráfico que disimulaban ser del acusado, pero que en realidad pertenecían al nombrado César Emilio Peralta. El abusador en su carrera delictiva en el mundo del narcotráfico alcanzó incluso los estamentos militares, basado en el pago de sobornos a policías y militares para no ser detenido ni que se le decomisaran grandes cargamentos de cocaína. Los fiscales presentaron cargos por narcotráfico y lavado de activos contra Marisol Franco, Octavio Dotel, Rafael Reyes, José Bernabé Quiterio, alias Niño, Alan Gilberto Bueno Alcequíes, alias Alan Dólar, Eric de la Cruz, Natanael Castro Cordero, alias Nato, señalado como la mano derecha de César Emilio Peralta, alias El Abusador, entre otros. Aneudis Martí, CDN. Regresamos con más de Despierta con CDN. Son las 8:24 de la mañana. Gracias a ustedes por continuar en sintonía. Tenemos el gusto de presentar a continuación en entrevista al doctor Zenén Cava, expresidente del Colegio Médico Dominicano. Doctor, muchísimas gracias por estar acá. Muy buenos días. Buenos días, queridos compañeros. Un gusto para nosotros presentar. Buenos días, Zenén. Vamos a hablar de estas nuevas disposiciones de toque de queda, cierre de comercio. Y dígalo usted, en su doble condición de médico y uno de los que se le zafó al coronavirus. Buenos días de nuevo, doctor. Bueno, en primer lugar, con respecto a las medidas que se tomaron y todo eso, que fue lo que logré captar del audio, porque está muy atenuado, muy bajito realmente el audio. Pero podríamos decir que a 10 semanas, a 10 meses de haber tenido contacto con el primer caso, todos lo recordaremos, el italiano aquel que fue ingresado en el Rodolfo de la Cruz Lora, el hospital de la base aérea de San Isidro. Bueno, la República en esta semana, con un incremento, luego que había bajado la curva de una positividad diaria de 17.60 y una positividad sostenida de unos 12.80.
Es decir, no hay duda de que realmente tiene que replantearse la estrategia de prevención para que no se sigan contagiando más personas. Ante esa situación vimos que en el día de ayer el gobierno emitió un decreto en donde se estructuran una serie de medidas, algunas acertadas, otras las consideramos no tanto, y se crean una serie de expectativas. Yo en términos personales un tanto pesimista, porque no la creo suficiente ante el desborde que se espera en las fiestas navideñas que tendremos en breve. Doctor Cava, ¿cuál es lo cree que usted? ha ocurrido en naciones como los Estados Unidos, donde el Día de Gracia desbordó la presencia de personas en las calles, ruptura de las medidas de alejamiento social, y vemos como en los Estados Unidos hay realmente un rebrote tocando hasta los 30,000 y más casos por día. Doctor Cava, ¿cuál cree usted ha Estados sido la Unidos medida? en el día de antes de ayer sobrepasó los 300,000 muertos. Y eso es mucho decir cuando sus expectativas al inicio de la pandemia eran de 60,000. Es decir, es obvio que estas medidas producidas aquí, emitidas ayer mediante ese decreto, yo soy de los que me incluyo dentro de los pesimistas, y obviamente eso, yo creo que el gobierno contemporizó precisamente con eso que ustedes mencionaban, que eran los negocios. Fíjense cómo en el caso de la provincia de la Altagracia, teniendo alrededor de 30 y pico de casos por día, no la mencionan dentro de las provincias más afectadas. Prefieren mencionar La Vega o la provincia de Duarte, en donde ha habido una prevalencia constante de casos, pero en mucho menor cantidad que la provincia de la Altagracia. Pero la provincia de la Altagracia es parte trascendente del turismo, y así no se puede estar jugando a la pandemia con la política. Fue la estrategia del gobierno anterior, y todos vimos cómo esa estrategia fracasó. Eso le tengo que decir por esa parte. Doctor Cava, ¿cuál cree usted ha sido la medida que ha acertado el gobierno entre ese grupo anunciado, y en qué considera usted fue insuficiente? Se habla de un cierre de comercios, se habla de libertad de tránsito hasta un poco más tarde, las medidas para el 24 y para el 31. Coméntenos al respecto, por favor, desde el punto de vista ya detallado. Mire, yo pienso que las medidas debieron, en el término de las horas del toque de queda, pudieron haber sido más tempranas, con mayor cantidad de horas. Porque de hecho, si nos ponemos a ver, dicen que a las 7, pero se puede estar transitando hasta las 9. Sí. Una cosa es o no es. Y que los comercios, por ejemplo, van a estar abiertos los días 24 y 31 hasta horas más tarde, y las personas podrán transitar hasta la 1 de la noche. Es decir, es una contradicción total, y en esto no puede haber ambigüedad, ni se puede estar contemporizando con el aspecto económico. O se toman medidas serias o no se toman, porque el virus que es altamente contagioso, es uno de los virus, valga la redundancia, más virulento que se haya tenido noticia, no contemporiza con el negocio, todo lo contrario. Después que se aflojaron las medidas en los países de Europa y después en los Estados Unidos, fue que vino este segundo rebrote. Yo creo que si en otros países han tomado medidas, como en Alemania, que en el día de ayer inclusive los negocios los cerraron, se tomaron medidas contra el tránsito, pero muy drásticas,
incluyendo los días festivos, si no se toman medidas similares, es obvio que enero, y lo estoy diciendo hoy, día 16 de diciembre, si no se toman medidas más drásticas, vamos a tener un enero que yo no quiero ser un augur, no quiero convertirme en pitoniza, pero vamos a tener un enero muy difícil. Miren, las estadísticas de ayer de la ocupación de camas, sobre todo en las grandes urbes, como la capital, La Vega, provincia de Duarte, no recuerdo qué otras provincias, sí, pero provincias grandes, el número de camas ya está son pocas las que quedan, y las camas de unidades de cuidados intensivos, lo que quedan en los grandes hospitales que tienen más de 5 camas por intensivo, las que no están llenas, como el Vinicio Calvén, como el Marcelino Vélez, son pocas las que les quedan. El Morillo Quín de la Vega está desbordado. Clínicas como la Unión, Coromina de Santiago, y están casi ya al borde, al borde de la ocupación total. Y lo mismo ocurre en la capital. Pienso que estamos a tiempo de tomar medidas más asertivas para enfrentar la pandemia, porque lo que se está haciendo, en primer lugar, además de no ser las más acertadas, creo que son todavía tímidas, tibias, para el desborde de personas que se inicia la otra semana y que termine el 6 de enero. Y frente a esta situación de ocupación casi de 100% de las camas de intensivo y en más de un 70% de las camas hospitalarias en donde no se han llenado aún, nos pone de cara ante una responsabilidad que tiene que ser asumida irremisiblemente por el ministro o por el Consejo de Salud que integró o estructuró el actual gobierno. Zenén, usted es un gremialista, es presidente del Colegio Médico por demás. Nosotros presentamos hace un rato una circular de la dirección del Moscoso Puello en la que anuncia a los médicos que no hay dinero para pagar los incentivos. ¿Qué usted conoce de la realidad de los médicos en esta realidad? Mire, yo creo que eso es una mentira. Si aquí aparecen 100 millones para pagarle a una gran cantidad de artistas ricos, y por cierto, esto lo incluyo entre paréntesis, de calidad cuestionable, ¿cómo no va a aparecer? Es una irresponsabilidad mayúscula. Y es un acto inclusive criminoso, criminal, negarle a los médicos en la actual pandemia una migaja, porque es una miseria. Estamos hablando de 5,000, de 10,000 pesitos en el mejor de los casos. ¿Cómo le dicen a los médicos que no hay dinero? ¿Cómo les dicen a los médicos que no hay dinero? ¿Cómo motivan, cómo incentivan ese personal que la 24/7 está fajado en los centros hospitalarios? Eso es una mentira. Y eso hay que averiguarlo. Y el Colegio Médico está compelido a que ese dinero aparezca. Porque yo me incluyo, yo soy del Moscoso Puello, yo me incluyo dentro de los médicos que no creemos. El Moscoso Puello ha incrementado la captación de recursos. Ha estructurado un departamento de auditoría que en el mejor de los casos ha sobrepasado entre los 7, cuando no los 10, cuando no los 15 millones de pesos mensual por concepto de pacientes de SENASA que han ido allá. Entonces, ¿cómo le van a salir a los médicos que no hay incentivo? Una miseria de incentivos. Pero para otras cosas. No, eso es inaceptable. Eso es inaceptable y se tienen que buscar esos recursos donde quiera que aparezcan. Porque los médicos van a luchar porque eso, yo creo que ellos de manera aviesa, 16 de diciembre o 14 o 15 de diciembre, es obvio que los grandes conglomerados de trabajadores del país, dentro de los que estamos los médicos, hay ya niveles de desmovilización.
y se aprovecha el influjo psicológico que tiene el doble sueldo. Vamos a dejarle caer esta, que ellos ahora están desmovilizados. Pues miren, yo le digo a esas autoridades que no se va a aceptar. Que no se va a aceptar y que se va a luchar aún sea dentro de la propia fiesta navideña. No vamos a aceptar eso, es inaceptable, desde todos los puntos de vista. Y es criminal negarle a los médicos una miseria que les corresponde por trabajo prestado, porque eso se produce. Y eso nunca se había hecho, siempre se había dado su dinero a los médicos. Bueno, Zenén, muchas gracias, y ojalá que aparezca el dinero no solo para los médicos del Moscoso Puello, sino para todo el que está en la primera línea. Es muy bueno romper por el lado más fino de la soga. No, y este delfino no tiene nada, al contrario, doctor, este es el lado más grueso. Porque eso debería ser cualquier lógica, y yo sé que en el gobierno del presidente Abinader hay mucha gente con capacidad, mucha gente inteligente. Yo quiero pensar que fue un desliz de un funcionario que cometió un error. Yo quiero pensarlo así. Bueno, gracias de nuevo, Zenén. Vamos a apostar por eso. Sí, gracias, Zenén. Pero no vamos a aceptar esa misiva que mandó atropellante para el sector salud. No la vamos a aceptar desde ningún punto de vista. Ese dinero tiene que aparecer, sobre todo en momentos porque en que ha aparecido para otras cosas más futiles, más triviales, importantes pero no urgentes. Entendemos, doctor. Gracias, doctor. Muy bien. Hay que establecer prioridades. La pausa. Don Diego Sosa está con nosotros desde Alemania. Diego, voy a empezar por preguntarte lo que manda el libro del periodismo. Uno, ¿usted está en Alemania? ¿Hay cierre o no? Sí, ya tenemos cierre a partir de hoy. El cierre está fuerte porque no nos comportamos bien después que terminó el verano y comenzamos a hacer fiestas adentro de las casas y bodas y cumpleaños, y entonces eso lleva a un contagio que hoy tuvimos ya el número mayor de todos los tiempos de muertos. 1,000 muertos reportamos hoy, poco más de 1,000, y una cantidad de 27,000 nuevos contagios, por lo cual esto no va a parar dentro de las próximas 2 semanas. Ay, mi madre. Y si, digamos, volvemos a los 20,000 contagios otra vez, estaríamos bien, pero imagínate eso dentro de las casas en Navidad y Año Nuevo, va a ser terrible. Ay, Diego, de verdad, lo lamento mucho. La gente tiene que ver el futuro. Sí. ¿Perdón? Lo lamento mucho. Y tú dices, no nos portamos bien en Alemania. ¿Qué quedará para RD y para nuestros países? Definitivamente hay que preguntárselo una y otra vez. Diego, adelante con tu comentario económico, como siempre, lúcido. Y va con lo que tú dices, porque según veo cómo afecta mis finanzas, el confinamiento, el toque de queda. Yo creo que hasta la tuya, Diego Sosa, se afecta. Sí, mira, nos afecta a todos, lamentablemente. El que Alemania esté en confinamiento afecta a la República Dominicana porque la gente no puede salir de aquí para hacer sus vacaciones, etcétera. Y muchas veces esta sección la llamamos Construyendo mi futuro. Mucha gente piensa que es solamente la parte de finanzas y la parte que nos afecta directamente, y no lo vemos como un futuro que puede ser inmediato, por decirlo así, y un futuro que hay que construirlo, no solamente con las cosas que me afectan a mí directamente, sino las que afectan a todo el mundo. En este punto quiero a Yulisa, mi amiga Yulisa, felicitarla. Esta mañana en mi sección matutina de capacitación, YouTube me recomendó tu gran reportaje de ayer de los pulpos, de la parte eléctrica. Ven acá, Nelson, tú que sabes mucho de ortografía y de todo esto, donde hay muchos pulpos, ¿es una pulpería? Está bueno eso. Bueno, ahí no, esos pulpos son de supermercado hacia arriba, de grandes malls, eso no es del Chele, ¿no? O fresco y de grandes tentáculos. Sí. Y eso es de las cosas que afectan, porque cuando, por un lado, estaban muriendo 11 niños porque no había para pagarle a la compañía de oxígenos unos tantos miles de pesos,
Por otro lado, habían bocinas cobrando millones de pesos por aparecer en programas diciendo que todo estaba bien, que el gobierno estaba bien, que el gobierno era lo mejor del mundo. Y entonces no entendemos cómo nos afecta directamente cada una de las acciones que tomamos o no tomamos. Entonces, Alemania está en un confinamiento ahora, a partir de hoy, comenzó hoy un confinamiento muy fuerte y muchas empresas van a quebrar o van a ser ayudadas por el Estado. Nosotros tenemos un paquete nuevo de 11.000 millones de euros. No 11 millones, no, 11.000 millones de euros por mes para ayudar a las empresas a que no quiebren, para que mantengan los empleos. Fíjate, si en República Dominicana seguimos bebiendo a todo lo que da, ¿cómo va a ser nuestro enero y nuestro febrero? Largo. Y esto es lo que yo quiero que entendamos, que todas las acciones que tomamos hoy o dejamos de tomar hoy nos afectan a nuestras finanzas directamente y a nuestra vida y a nuestra calidad de vida. Queremos que el gobierno siga endeudándose y por eso no nos importa que la gente se muera, porque si yo tengo 15 años o digamos 22 años, tal vez no voy a morir del COVID, pero cuando vaya en Navidad a la casa de mis viejos, voy posiblemente a pasárselo a mi papá, a mi mamá, que tal vez son todavía un poco jóvenes, pero voy a perder tal vez a mis abuelos y voy a llenar los hospitales que ya están bastante llenos. Y por eso vamos a tener que hacer un confinamiento en República Dominicana como en Alemania, gracias a que algunos quieren hacer fiesta, gracias a que algunos siguen posteando en sus redes sus reuniones con sus amigos. Señores, las acciones tienen una reacción. Todo lo que hacemos va directamente a nuestro bolsillo, ya sea para bien o para mal. Diego, ¿cómo queremos hacerlo? ¿Para bien o para mal? Vamos a cogerlo por el lado positivo, bebiembre y la gente que se desacata. Pero aquellos que quieren hacer la cosa bien, que van a verse limitados, no tendrán capacidad de movimiento, se le achica el espacio para los negocios, o sea que esto afecta a todo el mundo, pero también afecta a la gente que trata de hacer las cosas bien. Sí, y mientras aquí en Alemania había gente tratando de hacer las cosas bien, de repente le tuvieron que cerrar sus tiendas, o sea, las tiendas están cerradas. Ahora podemos pedir por internet. El que está preparado, el que no se preparó va a morir o va a sufrir mucho, porque Amazon sí está preparado para entregar. Por ejemplo, si yo quiero comprar algo ahora, puedo pedirlo en una tiendecita que tengo cerca, que puedo ir a buscarlo, o sea, pedirlo y pasar a buscarlo, porque ellos tienen un sistema por internet, o lo puedo pedir en otra tienda que tengo que llamar, o lo puedo pedir por Amazon y me lo mandan a mi casa. ¿A cuál yo preferiría? Bueno, yo voy a apoyar a las tiendas que están cerca de mi casa porque es parte de la mentalidad, vamos a apoyar, etcétera. Pero ellos debieron prepararse para mandármelo a mi casa también. Que tendría un costo extra, lo que sea, pero Amazon lo hace. Que tienen una logística, pero hagámoslo, preparémonos para dar esos servicios. Entonces, una cosa que yo he visto en estos días es que mucha gente ha descubierto que puede pedir por Amazon y ya no va a volver a pedir muchas cosas en las tiendas. Las tiendas van a tener que cambiar su estilo, porque ya no es el que necesita algo que va a ir a la tienda, sino el que quiere ir a pasear por las tiendas. Aquí hay una palabra que se llama Bummel, que es ir de tiendas. Y entonces la gente aquí va de tiendas y naturalmente que gastarse 100, 200 euros en una tienda o en varias tiendas, en salir de tiendas, no duele tanto porque hay una capacidad. Pero cuando la gente no salga de tiendas, tampoco se va a gastar eso, sino que va a entrar en Amazon, en cualquier tienda que necesite, y va a hacer su pedido y ya, hasta que volvamos otra vez a poder salir de tiendas. Lo que quiero decir es que hay que prepararse, hay que mirar hacia adelante, hay que ver qué puede venir, qué va a venir y estar preparados, porque ya, aunque estas tiendas que están cerca de aquí no vuelvan a abrir, aunque vuelvan a abrir, vamos a tener un problema de que muchos se acostumbraron a comprar a través de la internet, y si ellos no están preparados para que le compren a través de internet y para enviar a las casas, van a tener una desventaja muy grande ante los otros. Por eso hay que ver hacia adelante, hay que ver cuál es el futuro, y no está tan difícil porque en otros países lo hemos pasado. Entonces, República Dominicana, las tiendas tienen que prepararse. No puede ser que sigamos pensando en el delivery
por ejemplo, de los restaurantes y de las pizzerías y todo, a través de un teléfono. Hay que hacer una paginita web que es muy fácil para que esas personas entren y digan, yo quiero la pizza con esto, paguen y ya se la manden a su casa. Es muy fácil, tenemos que adelantarnos y no es descubrir lo que viene, sino simplemente aplicar lo que otros descubrieron. Diego, parece que no te tendremos aquí a final de año. Las chicas te tenían un brindis especial. ¿Te quedas allá? Sí, me quedo aquí, lamentablemente. Normalmente fin de año yo estoy por aquí porque en República Dominicana en este tiempo, si estuvieran las cosas normales, tampoco estarían en estar en cursos y en ir a ver a Diego Sosa a un escenario, porque la gente está en bebiembre. Los puntos de contacto contigo, Diego. Facebook y Instagram es Diego Sosa Sosa y naturalmente me pueden encontrar en mi página www.diegososa.info. Hermano mío, cuídese. Ese pico hoy de 1.000 muertos en Alemania da grima. Parece que estamos para atrás. Como el cangrejo. Ya que hablamos de pulpo, calamares, cetáceos, como el cangrejo para atrás. Sosa, no, el cangrejo no va para atrás. El cangrejo es uno de los animales que hay que imitar. Él anda de lado y levanta los ojitos y mira para todos lados. Medio esquivo así, parece de Cuba o de Venezuela. Como chivo. El cangrejo anda chivo para que tú veas. Así mismo. Gracias, Sosa. Nos vemos el miércoles. Gracias a ustedes. Hasta la próxima semana. Un gran abrazo. Y gracias a los televidentes. Nos vemos mañana.